bienvenidos a nuestro canal. Hoy quiero mostrarles algo muy especial para mí, mis libros. Soy una gran fan de la literatura y leer. Me gusta mucho el romance y por eso le tengo algunas recomendaciones para ustedes y algunos libros que me he leído el año pasado y parte de este año que quisiera comentarles y recomendarles si todavía no lo han leído, y por favor recomiéndenme libros a mí también. El primer libro que les recomiendo es El arte de ser nosotros, de Ima Rubiales. La historia es súper bonita. Logan y Lea me han tocado el corazón. Como ese momento de superación. A mí también me gusta como marcar mis libros. No sé si ahí lo pueden ver, pero el libro está lleno de post-its. La portada me encanta. Creo que salió en una edición especial. Creo que está en Barnes & Noble. Es súper lindo, miren. Me encanta marcar los libros. Me encantaron los protagonistas, la historia, el drama. Miren, este libro lo pude dibujar aquí. Pueden ver la rosa, van a entender si lo leen, la rosa y como que los protagonistas besándose. Y esta frase del libro que me encanta. No sé si ustedes la pudieron ver, pero dice: para Logan Turner y para todos los que saben que el negro no es la ausencia de la luz. Al lado de los agradecimientos había una página en blanco y decidí escribir una carta. Es que el libro me gustó tanto al final. En mi clase estaba yo como que la profesora estaba hablando y literal no estaba prestando mucha atención a lo que ella decía. Y entonces dije, y entonces me puse a leer el libro porque ya estaba terminando y quería terminar el libro. Eran 500 y pico de páginas y ya quería terminarlo. Ya llevaba como 2 meses leyéndolo. Mucho tiempo no he tenido por la escuela, pero quería terminarlo y el final de verdad como que fue un momento muy romántico, muy emotivo, que de verdad me gustó mucho. Si quieren que se lo lea al final, en los comentarios, por favor. Si quieres que le lea la carta, en los comentarios. Almendra es un libro de un autor coreano. Es muy famoso este libro ya que lo recomendó Suga de BTS. Es sobre un niño que no puede sentir, pasando una serie de situaciones en su vida. El niño no está vacío, como que él sí puede sentir, lo que tiene que buscarlo dentro de su corazón. Bastante bonito, te va a hacer llorar en algunas escenas, te va a hacer sufrir con el personaje. Aunque el personaje tú sientas que algunas veces es muy frío a veces, pero de verdad tú conectas con él. Sus pensamientos puedes leerlos aquí y te das cuenta que él sí siente, pero siente a su forma. Y aunque los demás crean que él no siente, él de verdad tiene muchas cosas que decir. Al final él no está solo y que tiene personas que sí lo apoyan y que están con él en todo momento. Y este libro sí no tengo post-it porque me lo leí como que el año pasado. No me gustaba marcar los libros, pero ya después empecé a marcarlos, me gustaron más como se veían marcados. A ver, este libro que ven aquí, Dímelo Bajito, es de Mercedes Ron, de la misma autora de Culpa Mía. Me lo compré en Barnes & Noble. Me costó mitad de precio porque ese Barnes & Noble literal iba a cerrar y entonces los libros lo estaban rebajando y fue una buena inversión. Me lo compré en español en tapa dura. Miren qué bonito el libro, sinceramente está precioso. Este libro ha salido película, es un triángulo amoroso entre la protagonista y los dos hermanos que creo que eran vecinos. Sinceramente no me he leído el libro todavía, me lo tengo que leer. Ahora mismo me estoy leyendo el de Culpa Mía. Otro libro que les quería recomendar es La hipótesis del amor, de Ali Hesselwood. Dicen que es un libro súper bueno, un romance muy profundo y claro, no tiene escenas spicy. Creo que sí tiene, creo que el capítulo 16, pero no digan nada. Es un romance entre científicos. Él creo que es un profesor de ciencias o algo así. Y ella está en su carrera de ciencia, pero se enamora. Este libro literal va a ser película este año. Ya está el casting de los actores y sinceramente me encanta el casting. Quiero leerme primero el libro y verme la película. Otro libro que les traigo es Caraval, de Stephanie Garber. Es una de mis autoras favoritas. Ella hace como una conexión entre la fantasía y el romance, pero lo hace tan bien que
profundizas en ese mundo y te dices, wow, las palabras, el lenguaje te atrapan desde el primer instante que tú lees una oración en los libros de Stephanie Garber. Caraval es de una trilogía, todavía no me lo he leído, sé que está súper bueno, me he leído algunas partes por arriba, algunas spoilers por TikTok, no me juzguen, yo sí me doy spoilers por TikTok de los libros. Si el libro no tiene un buen final, no lo leo. Lo compré en inglés. Sinceramente, entre ustedes y yo no leo en inglés, yo leo en español, pero tengo que tratar de leer en inglés. Necesito leer en inglés porque de verdad me estoy perdiendo de unos buenos libros en inglés y necesito leerme los libros en inglés. Y me los compré y... ¿qué más da? Vamos a intentar leer en inglés. Meta para este año, amigos, leer en inglés. Y no lo he intentado, leerlo. Ahora les voy a mostrar una de mis trilogías favoritas de libros de la autora Stephanie Garber, la que le enseñé de Caraval. Esto literal es un spin-off de la trilogía Caraval. Érase una vez un corazón roto. El ambiente es tipo La Bella y la Bestia, ligado con las vibes de La Bella Durmiente. Todo eso dentro de estos 3 libros. Solo te digo una cosa, por favor, nada es lo que tú crees, todo te puede enredar, todo te puede confundir. En el primer libro pueden ver que lleno de posits. Sí lo marqué, estos libros sí lo marqué, hasta dibujé al protagonista Jax aquí, me juzgué mi dibujo. Para todos los que alguna vez tomaron una mala decisión después que les rompieran el corazón. Me gustó mucho porque es una fantasía ligera y no es complicada y es fácil de entender. El segundo libro, este dibujo es de Apolo, príncipe del Reino del Norte, lo van a conocer pronto. Y la dedicatoria dice: para todos los que alguna vez han temido que no encontrarían el verdadero amor. Me identifico mucho. La maldición del verdadero amor. Si se pueden fijar, estas portadas son en español. Y la portada para mí refleja algo un suceso que va a pasar en el libro. Como que te da un pequeño spoiler de lo que está dentro del libro y cómo tú te lo imaginas. No le puse dibujos, solo las cosas del romance, frases, crying. Aquí dice: para todos los que alguna vez han deseado una segunda oportunidad. Este libro, como ven aquí, súper hermoso, me encanta la portada, es uno de mi edición limitada, edición especial de La bendición del oficial del cielo. Este libro vale $1.000.000. Tiene una novela china, se los recomiendo mucho. Y para entenderlo, primero les recomiendo ver el anime, fue el manhwa, creo que se llama así, y después el libro, para entenderlo, para enfocarte en el mundo, cómo es el mundo, cómo son los personajes, cómo son las cosas. Pero si no quieres leer no quieres ver el anime o el manga, está bien, solo léete el libro, es muy bueno. Sigue la historia de Xie Liang y Hua Shen, buenos personajes. Uno es el rey demonio y otro es un dios que descendió 3 veces y ascendió 3 veces al cielo. La historia sigue a estos dos, se desarrolla un romance, vamos a decirlo así, entre los dos. Súper bonito, súper recomendado. Yo no me que tengo el primer libro, pero creo que son varios libros más. Creo que solo 4 están en español y el resto está en inglés. Si quieren una historia así como de fantasía, como cultivación. Mira, este libro, miren los detalles de este libro, me encantan las imágenes. Miren las imágenes, si lo pueden observar aquí, qué lindos son las imágenes. Me encanta esta foto. El libro también incluye como imágenes, el cover. Hermoso, hermoso. Mi color favorito rojo. Miren esto de adentro del libro. So beautiful. Lo pedí para mi cumpleaños. Me costó caro. Querido. Shh, secreto. Que suenen los santones, maestro. Ahora les voy a presentar mi top de top. Mi libro favorito de todos los tiempos. Sigue mi voz. Ok, para algunos no será tan emocionante. Dirán, oh, Jennifer, hay libros mejores que Sigue mi voz, pero este es mi libro favorito. Mi primer libro que me leí literal es de Wattpad. Sí, empecé a leer de Wattpad, no me juzguen. Todo el mundo empezó a leer de Wattpad. A mí no me digan que nadie empezó a leer de Wattpad. Bueno, solo una amiga mía que sí se lee los libros de más de 100 años. Pero no la juzgamos porque es mi amiga. Y si mi amiga quiere leer libros de más de 100 años, ella lo lee. Amigos, tienes que vértelo, porque es literal leerte un K-drama. Aquí la protagonista tiene varios cambios psicológicos, varios problemas que necesita enfrentar.
pero poco a poco ella lo va resolviendo ella sola, no como el cliché que el protagonista la ayuda a resolver todos los problemas que ella tiene, le resuelve la vida como del arte de magia. No. Ella, con ayuda del protagonista, va como que haciendo como más valiente, más como creer en ella misma para superar sus miedos. Este fue el primer libro que yo me compré aquí en los Estados Unidos y lo llené de post-its. Me lo leí como 3 veces, 4 veces, no me acuerdo. Si el libro empieza bien, el libro va a estar bueno, eso me he dicho. La autora de este libro es Ariana Godoy. Creo que salió una edición especial este año de este libro. Se los recomiendo mucho, por favor, cómpralo. La biología de almas perdidas me la compré. Realmente como que al principio tú dices, este es un libro de vampiros normalitos ahí de Wattpad, un poco cliché, no está cliché. Vas desarrollando la historia y vas siguiendo leyendo, te engancha. Y el final de este libro, Lloré, yo sufrí. yo me quedé, oh my god, what happened here? Pena decirlo, yo me lo compré por la portada. A veces yo alguno de mis libros lo compro por la portada. A mí me gusta ponerle, por ejemplo, los post-its así como acuerdo a la portada. Si la portada está rojo o negro, le pongo post-it rojo o negro. Eso es bueno para marcar tus libros, se ven más aesthetics. El segundo libro también lo he marcado. El segundo libro empecé con odio a este hombre que ven aquí. Yo le tenía odio, yo le tenía rencor por lo que había pasado en el primer libro. Pero al final del libro me dejó, quiero saber más de él. No, por favor, devuélvenmelo. Ok, ahora vamos con una trilogía que muchos esperaban, muchos la tienen y si no te la has leído te lo recomiendo muchísimo. Esta trilogía que ven aquí es la de Powerless. Empieza como Enemies to Love, pero después se va desarrollando un romance. Una saga porque tiene más libros, no sé, tiene Powerless, Powerful, que no lo tengo aquí, que creo que es pero la historia de la mejor amiga de la protagonista. Fearless, que está aquí, y creo que tiene Reckless. Tiene 2 libros más, como que la historia aparte de los protagonistas, de los secundarios, algo así. Bueno amigos, eso es todo por hoy, pero quédate porque viene mucho más. Quédense para esa gran aventura.